Hola a todos, mi nombre es José Miguel Duarte, médico dermatólogo, egresado de la Universidad de Carabobo, también miembro activo del INVUL, que es el Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Carabobo. Bueno, para hablar del envejecimiento, esto es un proceso que puede definirse como una disminución de la función máxima y la capacidad de reserva de todos los órganos del cuerpo. ¿Ok? Eh, Algunas veces esta disminución de la capacidad o este proceso que se hace a nivel celular, ¿sí? Puede conllevarnos a la enfermedad o a la muerte. Esto es un proceso de autorregulación, ¿ok? El proceso de envejecimiento donde las células que están de una manera, por así decirlo, ineficientemente funcionando, empiezan a tener un proceso de muerte o de cese de su función. Ok, para hablar de los signos clínicos del envejecimiento o lo que pudiéramos nosotros observar a un paciente y determinar ciertos grados de envejecimiento, tenemos que recordar que esto está relacionado por una cantidad de factores, ¿ok? Donde están los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Entonces, dentro de las cosas intrínsecas que tenemos de cada, que por supuesto es individual para cada paciente, hay una cantidad de aspectos que no debemos dejar de tomar en cuenta, como los factores biológicos, la epigenética, los trastornos hormonales o la parte hormonal o la regulación hormonal, realmente es el nombre correcto, que van a estar directamente involucrados, cómo va a ser la manera en la que esa piel va a ir desarrollándose a lo largo de su vida. Por ejemplo, hay una cantidad de signos que podemos observar que todos conocemos, como flacidez, pérdida de volumen, rítidez, que son las líneas de expresión, ya sean estáticas o sean dinámicas. ¿Okay? Hay una cantidad de cosas, pero debemos de saber que todo esto va a estar dividido dependiendo de la capa o del estrato de piel que estemos. Entonces, en cuanto a los signos clínicos del envejecimiento, directamente podemos observarlos en lo mencionado anteriormente, en líneas finas de expresión, líneas un poco más profundas, que son las líneas dinámicas, ¿ok? Entonces podemos observar la manera en la que el óvalo o el triángulo facial está conformado empieza a invertirse y la pirámide se voltea. Y no sé si han visto muchísimas imágenes por allí donde las pirámides faciales, okay, que deberían ser con la cúspide hacia arriba, empiezan a invertirse porque hay más flacidez en la parte baja del rostro. Toda esa cantidad de signos están estrechamente relacionados con lo hablado anteriormente. Cuando vamos a hacer un tratamiento de anti-envejecimiento, debemos tomar en cuenta una cantidad de factores que no hemos hablado de los factores ambientales o los factores extrínsecos, donde incluimos los hábitos alimenticios, la exposición a la radiación solar, el uso del tabaco, el uso de sustancias o bebidas alcohólicas, el uso de una cantidad de alimentos que podemos llamar proinflamatorios, que por supuesto todos los conocemos, enlatados, embutidos, ¿sí? Todas estas cosas o alimentos ultraprocesados ricos en hidratos de carbono. Entonces, en el momento de atender o tratar a un paciente en cuanto a sanación de líneas de expresión o signos clínicos del envejecimiento, debemos englobar una cantidad de cosas para poder tener un resultado óptimo. En la dermis vamos a encontrar una cantidad de cambios que están relacionados directamente con la fibra de colágeno y de elastina. Vamos a recordar varias cosas. Una fibra de colágeno tiene la capacidad de vivir aproximadamente 15 años. Entonces, cuando esta fibra de colágeno empieza a perder sustrato para su proceso de renovación o de hidratación, empezamos a observar estos cambios. Lo que se conoce y deberíamos estar siempre pendientes en cuanto a la reposición de este colágeno es que como el colágeno forma parte de la ultraestructura de la piel, entonces vamos a empezar a tener una piel con disminución de su turgencia y aplanamiento o disminución de su grosor, una piel más frágil, una piel por supuesto que no tiene la misma capacidad tensil que tenía antes, y eso en cuanto a fragilidad podemos observarlo en los adultos mayores, en algo que se llama púrpuras seniles, que son esa fragilidad al tacto. Medio tocamos una piel de un adulto mayor y enseguida aparece un hematoma, incluso escoriaciones, sangrado. Hay una atrofia de las glándulas sudoríparas que también está relacionada con un factor epigenético que es la regulación hormonal. Estas glándulas, por cargas hormonales, empiezan a producir menos sebos o menos grasas esenciales a la piel, a haber menos lubricación de esa piel, menos barrera de defensa, menos protección, y así sucesivamente empiezan a acumularse esta cantidad de daños que van a disminuir nuestra función de piel como barrera cutánea. Cuando hablamos de estas capas, pasamos a la epidermis un poco más profundo. Aquí en la epidermis lo que vamos a encontrar es un adelgazamiento que se va a traducir en más vulnerabilidad a los traumas o una piel más, por supuesto, más sensible o con mayor capacidad de defensa.
En cuanto a los queratinocitos, estos enlentecen su recambio celular. Una piel que debería renovarse una vez al mes empieza a renovarse con menos frecuencia. Eso hace que una cantidad de células senescentes estén allí, ¿ok? Y podemos empezar a ver estas coloraciones desiguales. Y la disminución de la función de los melanocitos. Entonces, al disminuir su función, tienen menos capacidad protectora contra la radiación ultravioleta y menos absorción de radiación, lo cual se va a traducir en más riesgo o aumento de neoplasias. Cuando hablamos de estas capas, pasamos a la epidermis un poco más profundo. Aquí en la epidermis lo que vamos a encontrar es un adelgazamiento que se va a traducir en más vulnerabilidad a los traumas o una piel más, por supuesto, más sensible o con mayor capacidad de defensa. En cuanto a los queratinocitos, estos enlentecen su recambio celular. Una piel que debería renovarse una vez al mes empieza a renovarse con menos frecuencia. Eso hace que una cantidad de células senescentes estén allí, ¿ok? Y podemos empezar a ver estas coloraciones desiguales. Y la disminución de la función de los melanocitos. Entonces, al disminuir su función, tienen menos capacidad protectora contra la radiación ultravioleta y menos absorción de radiación, lo cual se va a traducir en más riesgo o aumento de neoplasias. En la actualidad contamos con una cantidad de equipos que nos ofrecen una gran ventaja en cuanto a terapias lumínicas para interactuar directamente con las fibras de colágeno. Todos los equipos que nos puedan ofrecer una longitud de onda por encima de 600 nanómetros está trabajando directamente en un proceso de fotobioestimulación con la fibra de colágeno, hasta llegar a equipos de más alta potencia, como por ejemplo el láser CO2, que directamente hace un proceso mediante la absorción de esta fibra de colágeno en cuanto a la modificación de su estructura, debido a que debe repararse y generar una nueva fibra.